El perdón de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Hay algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que han sido más abundantemente bendecidos para la conversión de las almas que otros. Pueden llamarse textos de salvación. Puede que no seamos capaces de descubrir cómo es o por qué es, pero ciertamente es un hecho que algunos versículos escogidos han sido más usados por Dios para llevar a los hombres a la cruz de Cristo que cualquier otro en su palabra. Ciertamente no son más inspirados, pero supongo que son más notables por su posición, por su fraseología peculiar más adaptada para llamar la atención del lector y más adecuados a una condición espiritual prevaleciente. Todas las estrellas en los cielos brillan muy intensamente, pero solo unas pocas atraen la mirada del navegante y dirigen su curso. La razón es esta, que esas pocas estrellas por su peculiar agrupación se distinguen más fácilmente y el ojo se fija fácilmente en ellas. Así supongo que sucede con aquellos pasajes de la palabra de Dios que atraen especialmente la atención y dirigen al pecador hacia la cruz de Cristo. Sucede que este texto es uno de los principales. En mi experiencia, lo he encontrado sumamente útil, pues de los cientos de personas que han acudido a mí para contarme su conversión y experiencia, he encontrado una gran proporción que han atribuido el cambio divino que se ha operado en sus corazones a la lectura de esta preciosa declaración de misericordia soberana y a la aplicación de la misma con poder a sus almas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. De ahí que esta mañana me sienta algo complacido de tener un texto así, porque preveo que mi maestro me dará almas, y también siento algo de temor de no estropear el pasaje por mi propio manejo imperfecto del mismo. Por lo tanto, me encomendaré implícitamente a la ayuda del Espíritu, para que todo lo que diga sea sugerido por Él, y todo lo que Él diga lo diga yo, excluyendo en lo posible mis propios pensamientos. Notaremos primero, esta mañana, a los receptores de la misericordia, las personas de quienes el Señor está hablando aquí. En segundo lugar, el hecho de la misericordia, yo soy el que borro tus transgresiones. En tercer lugar, la razón de la misericordia, por amor de mí mismo. Y en cuarto lugar, la promesa de la misericordia, no me acordaré de tus pecados. Primero, estamos a punto de ver quiénes son los receptores de la misericordia, y quisiera que todos ustedes escucharan. Tal vez haya algunos extraviados aquí que son los principales pecadores, algunos que han pecado contra la luz y el conocimiento, que han llegado al límite de sus poderes para pecar, de tal manera que vienen aquí autocondenados, y temiendo que para ellos no haya ni misericordia ni perdón. Estoy a punto de hablarles de la bondad amorosa de nuestro glorioso Jehová, y ojalá que algunos de ustedes sean inducidos a leer su propia condición en los caracteres que les describiré. Si acuden a sus Biblias, encontrarán quiénes son las personas de las que aquí se habla. Miren, por ejemplo, el versículo 22 del capítulo del que está tomado nuestro texto, y verán, primero, que eran personas sin oración. No me has invocado, oh Jacob. ¿Y no hay algunos sin oración sentados o de pie aquí esta mañana? ¿No podría yo caminar a lo largo de estos bancos y señalar con mi dedo a uno y a otro, y decir, ¿tú no eres un orante? ¿O no podría extender mi mano a uno y a otro en esta plataforma, y decir, ¿no has estado con Dios en secreto, y has mantenido conversaciones de corazón con Él? Estos que no oran pueden haber repetido muchas formas de oración, pero el deseo que respira, las palabras vivas, no han salido de sus labios. Has vivido, pecador, hasta ahora sin oración sincera, y si una breve oración ha salido forzadamente de tus labios por un temor que se apoderó de ti, si un grito ha salido de ti cuando estabas en los sufrimientos de un lecho de enfermo, porque los dolores de la muerte se apoderaron de ti, si no ha sido tu hábito orar, las impresiones de ese periodo de prueba pronto han sido olvidadas. ¿Es la oración vuestra práctica constante, oyentes míos? ¿Cuántos de vosotros ahora ante mí, y detrás de mí también, debéis confesar que no habéis orado, que no es vuestro hábito mantener comunión con Dios? Las almas que no oran son almas sin Cristo, porque no pueden tener verdadera comunión con Cristo, ni comunión con el Padre, a menos que se acerquen a su propiciatorio, y estén allí con frecuencia, y sin embargo, si se están condenando a sí mismos, y lamentando que esta haya sido su condición, no necesitan desesperar, porque esta misericordia es para ustedes. No me invocaste, oh Jacob, sin embargo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo. Además, estas personas eran despreciadores de la religión, pues observen el lenguaje del mismo versículo, ¿te has cansado de mí, oh Israel? Y no puedo decir a algunos aquí,
desprecias la religión, aborreces a Dios, te has cansado de Él y no amas sus servicios. En cuanto al día de reposo, ¿no encuentran muchos de ustedes que es el día más fastidioso de la semana, y no miran, de hecho, su libro de cuentas en la tarde del día de reposo? Si se vieran obligados a asistir a un lugar de culto 2 veces en sábado, ¿no les parecería la mayor y más terrible dificultad que se les pudiera infligir? Tienes que encontrar alguna diversión mundana para hacer que las horas del día de reposo pasen con alguna comodidad. Lejos de desear que las congregaciones nunca se disuelvan y que el sábado dure para la eternidad, ¿no es para algunos de ustedes el día más tedioso de la semana? Lo sienten como un cansancio, y se alegran cuando desaparece. No comprenden el sentimiento expresado por el poeta. Dulce es el trabajo, mi Dios, mi Rey, alabar tu nombre, dar gracias y cantar. No conocen el dolor del destierro de los atrios de Sión, a donde van las tribus sagradas, y cuando están allí no comulgan con Dios, regocijándose de que el lugar sagrado se haya convertido en Betel, la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Nunca podrás decir: mi alma deseosa se quedaría en un marco como este y se sentaría a cantar a la dicha eterna. No, la religión no solo no te agrada, sino que te cansa. Pero si ahora estás convencido de este pecado, y te estás arrepintiendo de él, y deseas ser liberado de su poder, entonces Dios te habla esta mañana, y te dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Vuélvete a mí, con arrepentimiento sincero, y tendré misericordia de ti. Observen, de nuevo, el carácter. Han sido personas ingratas, no me has traído el ganado menor de tus holocaustos. Han sido ingratos. Tenían su ganado y sus rebaños multiplicados y aumentados muchas veces, pero no le trajeron a cambio ni siquiera uno de los ganados pequeños. Nunca le diste un cabrito como holocausto, sino que has sido como el cerdo, sin tener en cuenta la encina que esparce comida por el suelo para ti. Has sido un personaje mundano carnal, que recibe un don pero nunca da las gracias al Todopoderoso que hizo que se lo concediera, mientras que la gallinita, después de haber bebido del arroyo, levanta la cabeza, como para dar gracias a Dios que le proporcionó el agua. Has sido alimentado, día tras día, por un poder todopoderoso, y sin embargo nunca has dado a cambio ni siquiera una de las pequeñas reses de tu rebaño como holocausto. Esto es verdad de algunos que asisten a nuestras casas de oración, muy raramente dan alguna colecta para la causa de Dios. Son como el hombre en América, de quien alguien nos ha contado, que se jactaba de que la religión había sido para él una cosa muy barata, costándole solo unos centavos al año, de quien un buen hombre dijo: el Señor tenga misericordia de tu pequeña alma tacaña. Si un hombre no tiene más religión que esa, si no tiene una religión que lo haga generoso, no tiene religión en absoluto. Pensé en ese pasaje el jueves pasado por la noche, mientras predicaba: no me has comprado caña dulce con dinero. Dios no necesita nada de vuestras manos, pero le gustan los pequeños regalos, le encanta recibir de vez en cuando de vuestra sustancia, porque sabéis que por poco que sea a sus ojos, comparativamente hablando es grande, porque viene de un amigo. Pero algunos de vosotros nunca le habéis comprado un dulce bastón con vuestro dinero, nunca habéis cantado un himno a su alabanza. Todo lo habéis atribuido a vuestra buena suerte, y os habéis jactado de haber obtenido todo lo que habéis conseguido con el trabajo de vuestras propias manos, y de poder decir: no tengo necesidad de dar gracias a nadie por lo que tengo. Ese ha sido tu espíritu, no has dado gracias a Dios, el Dios del cielo y de la tierra, no le has glorificado a Él, sino a ti mismo, y sin embargo el Altísimo está dispuesto a perdonar tu pecado en esto, si no estás arrepentido sin fingimiento, y pides perdón, porque también te dice: yo soy el que borro tus transgresiones. Sin embargo, de nuevo, este pueblo era un pueblo inútil. Ni me has saciado con la grosura de tus sacrificios, sino que me has hecho servir con tus pecados. Bien se dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Con ese fin hizo Dios el sol, la luna y las estrellas, y todas sus obras, para que le honrasen. Y sin embargo, ¿cuántos hay, incluso, tal vez entre mis oyentes esta mañana, que nunca han honrado a Dios en sus vidas? Pregúntense qué han hecho. Si tuvierais que escribir vuestra propia historia, sería poco mejor que la del sapo de Belzoni, que existió en la roca durante 3000 años. Puede que hayáis vivido como él, pero no habéis hecho nada. ¿Qué almas has ganado para el Salvador? ¿Cómo has engrandecido su nombre? ¿Le has servido alguna vez? ¿Cómo has trabajado para él? ¿Qué habéis hecho por Dios? ¿Acaso no han sido ustedes comederos de la tierra,
tomando el alimento de la tierra donde podría haber crecido algún árbol mejor, y no dando ningún fruto al gran labrador, o por lo menos, solo unos pocos cangrejos lamentables, que no valían la pena de ser aceptados por él? Por todo lo que has hecho, el mundo bien podría no haberte conocido nunca. Ni siquiera has sido tan útil como la luciérnaga, que, al menos, sirve para iluminar los pasos del viajero. Es posible que el mundo se alegre de librarse de algunos de vosotros y se regocije cuando os hayáis ido. Tal vez hayas contribuido a destruir las almas de aquellos con los que te has relacionado en vida. Puedes recordar el momento en que condujiste a ese joven por primera vez a la taberna. Puedes recordar la hora en que hiciste el juramento más horrible. Tu hijo estaba al alcance de tu oído y aprendió a ser profano también. Puedes mirar a algunas almas que incluso ahora van a la condenación a través de tu ejemplo, y en el infierno puedes ver espíritus que se levantan de sus camas de hierro y oírlos gritar en su dolor: ¿quién es el que me trajo aquí y causó que mi alma fuera destruida? Tú eres el autor de mi condenación. ¿Es cierta la acusación? ¿No te verás obligado a declararte culpable de la acusación? ¿No te arrepientes ya de tus grandes transgresiones? Aunque así fuera, mi maestro me autoriza a decir de nuevo: así dice el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones, y no me acordaré de tus pecados. Además, hay algunos que pueden ser llamados pecadores del santuario, pecadores en Sión, y estos son los peores pecadores. Generalmente puedo saber si los que preguntan han sido hijos de padres piadosos o no, si después de una confesión de gran culpa se sienten incapaces de seguir adelante al recordar lo que una vez fueron. Los gemidos, los sollozos y las lágrimas que corren por sus mejillas son el lenguaje silencioso de su dolor. Cuando veo esto, siempre sé que el lenguaje que sigue será: he sido hijo de padres piadosos, y siento que soy uno de los peores pecadores, porque fui educado en la religión, y, sin embargo, la desatendí y me aparté de ella. Oh, sí, los peores pecadores son pecadores en Sión, porque pecan contra la luz y el conocimiento, fuerzan su camino al infierno, como dice John Bunyan, sobre la cruz de Cristo. Y el peor camino al infierno es ir por la cruz hacia él. Muchos de vosotros que estáis ahora ante mí fuisteis consagrados a Dios por una madre amada, y vuestro Padre os enseñó a leer y amar las Escrituras de la verdad. Fuisteis educados como Timoteo, comprendéis bien la teoría del camino de la salvación, y sin embargo venís aquí, jóvenes, algunos de vosotros enemigos de Dios y sin Cristo, y despreciadores de su palabra. Algunos de vosotros sois incluso burlones, o si no realmente burlones, decís que la religión no es nada para vosotros, y por vuestras acciones, sino por vuestras palabras, declaráis que no es nada para vosotros que Jesús muera. Cuando les hablo, no quiero olvidarme de mí mismo. Si alguna vez me tocara despertar en el infierno, estaría entre los más horriblemente condenados allí, pues tuve una educación muy piadosa, y me vería forzado a tomar mi lugar con los pecadores del santuario. Y vosotros que sois así, ¿a quiénes me dirijo ahora? ¿No tenéis miedo? Preguntaos ahora, ¿quién de nosotros morará con el fuego devorador? ¿Tembláis y os estremecéis de miedo, y con corazón penitente deseáis el perdón? Si es así, entonces digo de nuevo, en el nombre de mi Maestro, quien no habló sin amor y misericordia a los pecadores penitentes, quien dijo: ni yo te condeno, Jehová ahora declara yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Sin embargo, una vez más, tenemos aquí a hombres que habían cansado a Dios: me has hecho servir con tus pecados, me has fatigado con tus iniquidades. Vean al hombre que ha sido profesor de religión, y puede mirar 20 años atrás, cuando era miembro de una iglesia cristiana. Aparentemente andaba en el temor del Señor, y todos los hombres pensaban que había recibido la gracia de Dios en verdad, pero se ha desviado por las sendas del pecado. A veces sus labios se han contaminado con juramentos, y su alma ha sido esclava del pecado. Pero incluso ahora se le encuentra a menudo en la casa de Dios, a veces se conmueve hasta las lágrimas, y dice: para sus adentros, ciertamente volveré al Señor, porque entonces me fue mejor que ahora. Autocondenado, se levanta y llora en la amargura de su corazón, y fíjense, puede ser que esta mañana haya entrado en esta vasta asamblea, y que sus rodillas se estén golpeando una contra la otra, pero puede ser que su bondad resulte ser como la nube de la mañana y el rocío de la madrugada, que pasan, o puede ser que el momento decisivo haya llegado ahora o nunca, como solía decir Baster, ahora Dios o Satanás, ahora aceptado o condenado. Pobre rebelde, vuelve al Señor, y Él tendrá misericordia de ti, Él borrará todos tus pecados, y los borrará de tal manera que no se acordará más de ellos contra ti para siempre. Estos son, pues,
los personajes que reciben misericordia. Algunos de ustedes dirán, ustedes parecen pensar que somos malos, y yo también lo pienso. Otros exclaman, ¿cómo puedes hablarnos así? Somos gente honesta, moral y recta. Si es así, entonces no tengo ningún evangelio que predicarles. Puedes ir a otro lugar si lo deseas, porque puedes encontrar sermones morales en decenas de capillas si los quieres, pero yo he venido en el nombre de mi Maestro para predicar a los pecadores, y por lo tanto, no diré una palabra a ustedes, fariseos, excepto esto: por la medida en que se consideren justos y santos, por esa misma medida serán excluidos de la presencia de Dios al final. Su sentencia será el destierro eterno de la presencia de aquel que ha dicho a todo pecador arrepentido, yo soy el que borro tus rebeliones, y no me acordaré de tus pecados. El segundo punto es, el hecho de la misericordia. Hemos descubierto a las personas a quienes Dios dará misericordia. Ahora, ¿cuál es el acto de misericordia? Es un acto de perdón, y al hablar de él, hablaré primero de que es un perdón divino, yo soy. El perdón divino es el único perdón posible, pues nadie puede remitir el pecado sino solo Dios, y no importa que un sacerdote católico romano o cualquier otro sacerdote diga en el nombre de Dios, yo te absuelvo de tus transgresiones, es una blasfemia abominable. Si un hombre me ha ofendido puedo perdonarlo, pero si ha ofendido a Dios no puedo perdonarlo. La única descarga posible es el perdón de Dios, pero entonces es el único perdón necesario. Supongamos que he pecado de tal manera que el rey o la reina no me perdonarán, que mis hermanos no me perdonarán y que yo no puedo perdonarme a mí mismo. Si Dios me absuelve, esa es toda la absolución que será necesaria para mi salvación. Tal vez estoy condenado por la ley de mi país, soy un asesino y debo sufrir en la prisión, la reina se niega a perdonarme, y tal vez haga bien en tal negativa, pero no necesito su perdón para entrar en el cielo. Si Dios me absuelve, eso será suficiente. Si yo fuera tan réprobo que todos los hombres me abuchearan y desearan que desapareciera de la existencia, si supiera que nunca perdonarían mi crimen, aunque debería desear el perdón de mis semejantes, no sería necesario que lo tuviera para entrar en el cielo. Si Dios dice, te perdono, es suficiente. Solo Dios puede perdonar satisfactoriamente, porque ningún perdón humano puede aliviar la conciencia atribulada. El fariseo santurrón puede contentarse con entregarse en manos de un sacerdote para que lo duerma en la cuna del engaño, pero el pobre pecador convencido quiere algo más que el arrogante dictado de un sacerdote. 10,000 de ellos, con todos sus encantos, siente que todo es en vano, a menos que Jehová mismo diga, yo he borrado tus pecados por amor de mí mismo. Además, es sorprendente el perdón, pues el texto habla como si Dios mismo se sorprendiera de que tales pecados fueran remitidos. Incluso yo, es tan sorprendente que se repite de esta manera, para que ninguno de nosotros lo dude. Y es sorprendente para el pobre pecador cuando despierta por primera vez a su pecado y peligro. Parece demasiado bueno para ser verdad, y él se maravilla al sentir que su propia dureza se aparta, la misericordia ofrecida es tan abrumadora. Se dice que Alejandro, cada vez que atacaba una ciudad, ponía una luz ante la puerta de la misma, y si los habitantes se rendían antes de que se apagara la luz, los perdonaba, pero si la luz se apagaba primero, los mataba a todos. Pero nuestro Maestro es más misericordioso que esto, porque si hubiera manifestado su gracia solo mientras ardía una pequeña luz, ¿dónde estaríamos nosotros? Hay algunos aquí de 70 u 80 años de edad, y Dios todavía tiene misericordia de vosotros, pero hay una luz que conocéis que, cuando se apaga una vez, extingue toda esperanza de perdón, la luz de la vida. Mira entonces, hombre de cabeza gris, tu vela está quemada casi hasta el casquillo, solo le queda el rapé. 70 años has estado aquí viviendo en pecado, y sin embargo la misericordia te espera, pero pronto partirás, y fíjate, no hay esperanza para ti entonces. Pero la gracia sorprendente, el mensaje de la misericordia sigue proclamando. Porque mientras la lámpara se mantiene encendida, el más vil pecador puede volver. Misericordia indecible. No hay pecador que salga del infierno tan negro que Dios no pueda lavarlo hasta dejarlo blanco. No hay nadie fuera de la fosa que sea tan culpable que Dios no sea capaz y esté dispuesto a perdonarlo, pues Él declara el hecho maravilloso, yo soy el que borro tus transgresiones. Observen una vez más que se trata de un perdón presente. No dice yo soy el que borrará tus transgresiones, sino el que las borra ahora. Hay algunos que creen, o al menos parecen imaginar, que no es posible saber si nuestros pecados son perdonados en esta vida. Podemos tener la esperanza, se piensa, de que al final habrá un balance a nuestro favor.
Pero esto no satisfará a la pobre alma que realmente busca el perdón y está ansiosa por encontrarlo, y por lo tanto Dios nos ha dicho benditamente que Él borra nuestro pecado ahora, que lo hará en cualquier momento que el pecador crea. Tan pronto como él confía en su Dios crucificado, todos sus pecados son perdonados, ya sean pasados, presentes o por venir. Aun suponiendo que todavía los cometa, todos le son perdonados. Si vivo 80 años después de recibir el perdón, sin duda caeré en muchos errores, pero el único perdón servirá tanto para ellos como para el pasado. Jesucristo llevó nuestro castigo, y Dios nunca exigirá de mis manos el cumplimiento de esa ley que Cristo ha honrado en mi lugar, porque entonces habría injusticia en el cielo, y eso estaría lejos de Dios. No es más posible que un hombre perdonado se pierda que Cristo se pierda, porque Cristo es la garantía del pecador. Jehová nunca exigirá que mi deuda se pague 2 veces. Que nadie impute injusticia al Dios de toda la tierra, que nadie suponga que exigirá 2 veces la pena de un solo pecado. Si has sido el primero de los pecadores, puedes tener el perdón del primero de los pecadores, y Dios puede otorgarlo ahora. No puedo dejar de notar lo completo de este perdón. Supongan que llaman a su acreedor y le dicen, no tengo con qué pagar. Bueno, dice él, puedo emitir una orden de apremio contra ti, y meterte en la cárcel y mantenerte allí. Tú le respondes que no tienes nada y que haga lo que pueda. Supongamos que él dijera entonces, lo perdonaré todo. Ahora te quedas asombrado y dices, ¿es posible que me perdones esa gran deuda de 1000 libras? Él responde, sí, lo haré. Pero, ¿cómo voy a saberlo? Hay una fianza, él la toma y la tacha toda y te la devuelve, y dice, hay una descarga completa, la he borrado toda. Así trata el Señor a los penitentes. Él tiene un libro en el que están escritas todas tus deudas, pero con la sangre de Cristo tacha la escritura de las ordenanzas que está allí escrita contra ti. El lazo es destruido, y él no demandará el pago para él otra vez. El diablo insinuará a veces lo contrario, como hizo con Martín Lutero. Tráeme el catálogo de mis pecados, dijo Lutero, y trajo un pergamino negro y largo. Eso es todo, dijo Lutero. No, dijo el diablo, y trajo otro más. Y ahora, dijo el heroico santo de Dios, escribe al pie del pergamino, la sangre de Jesucristo su Hijo limpia de todo pecado. Esa es una descarga completa. Ahora, muy brevemente, la tercera cosa, la razón de la misericordia. Dice un pobre pecador, ¿por qué habría de perdonarme Dios? Estoy seguro de que no hay razón para que lo haga, pues nunca he hecho nada para merecer su misericordia. Escucha lo que dice Dios, no voy a perdonarte por tu bien, sino por el mío. Pero, Señor, no seré suficientemente agradecido. No voy a perdonarte por tu gratitud, sino por amor a mi nombre. Pero, Señor, si soy acogido en tu iglesia poco podré hacer por tu causa en los años futuros, pues he pasado mis mejores días al servicio del diablo, sin duda las impuras heces de mi vida no pueden ser dulces para ti, oh Dios. No me comprometo a perdonarte por tu bien, sino por el mío. No te necesito, dice Dios, puedo hacerlo tan bien sin ti como contigo, el ganado sobre 1000 colinas es mío, y si quisiera podría crear toda una raza de hombres para mi servicio, que serían tan renombrados como los más grandes monarcas, o los más elocuentes predicadores, pero puedo hacerlo tan bien sin ellos, como con ellos, y por lo tanto te perdono por mi propio bien. ¿No hay aquí esperanza para un pecador culpable? Nadie puede alegar que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados, pues la magnitud de la culpa queda por completo fuera de consideración, ya que Dios no perdona por causa del pecador, sino por su propia causa. ¿No has oído nunca de un médico que visitaba a un hombre en su lecho de enfermo, cuando el pobre le decía, no tengo nada que darte por tu atención hacia mí? Pero, dice el médico, no le he pedido nada, le atiendo por pura benevolencia, y además para probar mi habilidad. A mí me da igual cuánto tiempo vivas, me encanta probar mi habilidad y que el mundo sepa que tengo poder para curar enfermedades. Quiero hacerme un nombre. Y así dice Dios, deseo tener un nombre por misericordia, de modo que cuanto peor seas, tanto más se honra a Dios en tu salvación. Ve, pues, a Cristo, pobre pecador, desnudo, sucio, pobre, desdichado, vil, perdido, muerto, ven como eres, pues nada se requiere en ti, excepto la necesidad de Él. Esto te da, es el rayo naciente de su espíritu. Por mí mismo, dice Dios, perdonaré. Ahora para concluir, la promesa de misericordia. Y no se acordará de tus pecados. Hay algunas cosas que ni siquiera Dios puede hacer. Aunque es cierto que es omnipotente, hay algunas cosas que no puede hacer.
Dios no puede mentir, no puede abandonar a su pueblo, no puede renegar de su pacto, y esta es una de las cosas que podría pensarse que no puede hacer, es decir, olvidar. ¿Es imposible que Dios olvide? A nosotros, criaturas finitas, se nos olvidan muchas cosas, pero ¿puede hacerlo alguna vez el Todopoderoso? Ese Dios que cuenta las estrellas y las llama a todas por su nombre, que sabe cuántos animales hay en el inmenso océano, que se fija en cada grano de polvo que flota en el aire del verano y que conoce cada hoja del bosque, ¿puede dejar de recordar? Tal vez podamos responder no. No en cuanto al hecho absoluto de la comisión del hecho, pero hay sentidos en los que la expresión es totalmente exacta. ¿En qué sentido debemos entender el olvido de Dios de nuestros pecados? En primer lugar, no exigirá castigo por ellos cuando al fin nos presentemos ante su tribunal. El cristiano tendrá muchos acusadores. El diablo vendrá y dirá, ese hombre es un gran pecador. No lo recuerdo, dirá Dios. Ese hombre se rebeló contra ti y te maldijo, dice el acusador. No lo recuerdo, dice Dios, porque he dicho que no me acordaré de sus pecados. La conciencia dice, pero Señor, es verdad, pequé contra ti, y muy gravemente. No lo recuerdo, dice Dios, he dicho que no me acordaré de sus pecados. Dejemos que todos los demonios de la fosa clamen al oído de Dios, y que griten con vehemencia una lista de nuestros pecados, podremos presentarnos audazmente en ese gran día, y cantar, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Pues Dios ni siquiera recuerda su pecado. El juez no lo recuerda, y entonces ¿quién castigará? Por injustos que hayamos sido, por malvados que hayamos sido, lo ha olvidado todo. ¿Quién, pues, puede recordar lo que Dios ha olvidado? Él dice, arrojaré tus pecados a las profundidades del mar, no a los bajíos donde podrían ser pescados de nuevo, sino a las profundidades del mar, donde Satanás mismo no puede encontrarlos. No existen tales cosas como pecados registrados contra el pueblo de Dios. Cristo los ha quitado de tal manera, que el pecado se convierte en una nulidad para los cristianos, todo ha desaparecido, y por la sangre de Jesús están limpios. El segundo significado de esto es, no me acordaré de tus pecados para sospechar de ti. Hay un padre que tiene un hijo descarriado que se fue para vivir una vida de libertinaje y despilfarro, pero después de un tiempo regresa a casa en estado de penitencia. El padre le dice, te perdono. Pero al día siguiente le dice a su hijo menor, mañana hay que hacer un negocio en una ciudad lejana, y aquí tienes el dinero para que lo hagas. No le confía el dinero al pródigo que ha regresado. Ya le confié dinero antes, se dice el padre, y me robó, y me da miedo volver a confiar en él. Pero nuestro Padre Celestial dice, no me acordaré de tus pecados. No solo perdona el pasado, sino que confía a su pueblo talentos preciosos. Él nunca sospecha de ellos. Nunca tiene un pensamiento sospechoso. Los ama tanto como si nunca se hubieran descarriado. Los empleará para predicar su evangelio, los pondrá en la escuela dominical, y los hará siervos de su Hijo, porque dice, no me acordaré de tus pecados. Otra vez, no se acordará en su distribución de la recompensa del galardón. El Padre terrenal pasará amablemente por alto las faltas del pródigo, pero ustedes saben que cuando ese padre llega a la muerte, y está a punto de hacer su testamento, el abogado sentado a su lado, dice, le daré tanto a Guillermo, que siempre se portó bien, y mi otro hijo tendrá tal y tal, y mi hija, ella tendrá tanto. Pero está ese pródigo, en quien gasté una gran suma cuando era joven, pero malgastó lo que recibió, y aunque le he vuelto a tomar en gracia, y por el momento le va bien, aún. Así creo que debo hacer una pequeña diferencia entre él y los demás. Creo que no sería justo, aunque lo he perdonado, tratarlo exactamente como a los demás, y así el abogado lo condena por unos pocos cientos de libras, mientras que los otros, tal vez, reciben sus miles. Pero Dios no se acordará así de tus pecados, Él da a todos una herencia. Dará el cielo tanto al primero de los pecadores como al primero de los santos. Cuando reparta la porción a sus hijos, puede ser que ponga a María Magdalena tan alto como a Pedro, y al ladrón tan alto como a Juan. Sí, el malhechor que murió en la cruz es tan importante a los ojos de Dios como la persona más moral que jamás haya vivido. He aquí un bendito olvido. ¿Qué dices tú, pobre pecador? ¿Se siente tu corazón atraído por una misteriosa inspiración al pie de la cruz? Entonces doy gracias a mi Señor, pues confío en que el único objeto de mi vida es ganar almas para Cristo, y si puedo ser bendecido en eso, mi vida será feliz. Aún dices, mis pecados son demasiado grandes para ser perdonados. No, pero hombre, tan alto como el cielo está sobre la tierra, tan grande es su misericordia sobre tus pecados, y tan lejos excede su gracia a tus pensamientos.
Pero tú dices, no me aceptará. ¿Cuál es entonces el significado de este texto? Él puede salvar perpetuamente, o de este otro, al que a mí viene, no le echo fuera, y de este otro, el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Aún dices, esto no me incluye a mí, no seas tan incrédulo, más bien cree. Si yo tuviera el poder, Dios sabe que lloraría para ganar sus almas. Pero nuestra compasión es débil, y solo puede llorar donde más ama. No puedo hacer otra cosa que predicar el Evangelio de Dios, pero desde el momento en que Cristo me perdonó, no puedo evitar hablar de su amor. Me aparté de su Evangelio y no quise escuchar sus reproches. No me importaba su voz ni su palabra. Aquella bendita Biblia yacía sin leer, estas rodillas se negaban a doblarse en oración y mis ojos miraban a la vanidad. ¿No ha perdonado? ¿No ha perdonado? Sí. Entonces, antes de que esta lengua se me pegue al paladar, dejaré de proclamar la gracia gratuita en todas sus poderosas manifestaciones de misericordia que elige, redime, perdona y salva. Oh, cuán fuerte debo cantar, viendo que estoy fuera del infierno y liberado de la condenación. Y si yo estoy fuera del infierno, ¿por qué no habrías de estarlo tú? ¿Por qué habría de salvarme yo y no otro? Recuerda que Jesús vino por los pecadores. María Magdalena, Saulo de Tarso, el mismísimo jefe de los pecadores, fueron aceptados, ¿y por qué concluyes tontamente que tú has sido echado fuera? Oh, pobre penitente, si pereces, serás el primer penitente que lo haya hecho. Dios les dé su bendición, mis queridos amigos, por Cristo. Amén.